Bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos, pláticas con expertos, con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y comparte con Soma. Bienvenidos. Hola, soy el Dr. Rubén Martínez, neurólogo especialista en trastornos del movimiento y actual presidente de SOMA. SOMA, la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, es una asociación médica que se creó para la difusión de información, con ello el crear conciencia sobre estas entidades, la investigación y para la formación de personal en la atención de estos trastornos que afectan cada vez a más mexicanos. Esta sociedad fue creada de mexicanos para mexicanos. Es una asociación con un núcleo de neurólogos formados en trastornos del movimiento y donde tenemos además un consejo de empresarios que nos guían y nos ayudan para poder lograr los objetivos de la misma. En este primer podcast quisimos, primero que nada, acentuar sobre qué es los trastornos del movimiento, a qué es que nos dedicamos y a qué está viendo los objetivos de esta nuestra sociedad. Aquí me acompaña el doctor Héctor González Usigli, también neurólogo, formado como especialista en trastornos del movimiento. Héctor es el secretario actual de SOMA. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Hola a todos. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos temas tan importantes para la población general, para el conocimiento y difusión de los mismos y precisamente para cumplir con uno de nuestros principales objetivos, el llegar a todos los mexicanos que de alguna o de otra forma tienen un padecer con este tipo de trastornos. Muchas gracias, Rubén. A ti, Héctor, y también le doy la bienvenida al doctor Rodrigo Mercado Pimentel, neurocirujano funcional, quien atiende también de forma quirúrgica a los trastornos del movimiento y es uno de nuestros miembros fundadores. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? Buenos días. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes los conocimientos que se han extendido en grandes avances tecnológicos que permiten oportunidades quirúrgicas a los pacientes con trastornos del movimiento. Y sin más preámbulo, te pedía, Héctor, que ahondáramos un poquito en el concepto. ¿Qué son los trastornos del movimiento o movimientos anormales? Sí, claro que sí, Rubén, con mucho gusto y para toda la audiencia. Lo más importante cuando empezamos a abordar un tema, pues es el entender a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de definiciones. En este punto, los trastornos del movimiento, que generalmente pues se tratan de una serie o un grupo de afecciones del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico que pueden ser directas o indirectas, asociadas o no a otras enfermedades o ser una enfermedad por sí misma y que van a tener su principal característica en un aumento o exceso de los movimientos, lo que conocemos como hipercinesias, que ahorita vamos a desglosar un poquito más cuáles son estas hipercinesias o aumento del movimiento al que nos estamos refiriendo, o bien una reducción importante de la velocidad de los movimientos o lo que conocemos como hipocinesias y cuyo representante más importante en este sentido sería el parkinsonismo. Cuando hablamos de hipocinesias o parkinsonismo, estamos hablando de una serie de condiciones neurológicas que reducen la velocidad y la espontaneidad de los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios en las personas.
y cuyo representante más importante, tal vez en el 80% de los escenarios, es lo que conoce la gente como enfermedad de Parkinson. En este sentido, nosotros vamos a tener una posibilidad de tener, además de la reducción y la velocidad del movimiento, otros síntomas asociados que nos van a ayudar a poder determinar que estamos ante un síndrome de reducción del movimiento. Uno es la rigidez, que consiste en un aumento del tono de los músculos que impide la movilización tanto activa como pasiva de los mismos, y también una reducción en la velocidad y en la amplitud de los movimientos de todos los arcos de movimientos de diferentes articulaciones. Esto también puede estar asociado o no a trastornos también hipercinéticos. Por ejemplo, el temblor. El temblor es un trastorno hipercinético que consiste en un aumento del movimiento. Es un movimiento que siempre es rítmico, que siempre está interactuando entre músculos antagonistas y que produce pues estas oscilaciones rítmicas que podemos ver en los pacientes, aunque tengan inclusive una reducción en la velocidad del movimiento. Otras de las alteraciones que pueden ser por aumento del movimiento, tenemos lo que conocemos como las mioclonías, que son sacudidas muy rápidas, muy agresivas de las extremidades, del tronco o de otras partes o de segmentos corporales o generalizadas, que son muy parecidas a lo que es una reacción de sobresalto cuando uno se asusta, o bien cuando uno se está quedando dormido y que cuando se está quedando dormido brinca de repente en forma espontánea. Esto es lo que nosotros conocemos como mioclonías. Entonces tenemos en el lado de las hipercinesias o aumento del movimiento, el temblor, tenemos las mioclonías, tenemos otro tipo de trastornos como la distonía, que consiste en un aumento significativo del tono de grupos musculares que generan cambios posturales en diferentes segmentos corporales. Estos cambios de dirección de la postura pueden ser fijos o intermitentes y producir posturas completamente anormales. También pueden estar asociadas o no a estas oscilaciones rítmicas que hablábamos y que pueden ser consideradas como temblor asociado a la distonía. Tenemos también la tetosis, que consiste en movimientos anormales, generalmente de tipo reptante, como si fueran serpientes de las extremidades. Son más distales, son más pequeñas y son más lentas que una distonía, pero probablemente compartan algunas características con la misma. Tenemos también la corea en este espectro de movimientos de exceso o excesivos, que consiste en un movimiento anormal, como si las personas bailaran, como si estuvieran ejecutando un baile, que son movimientos más proximales, más de las extremidades y de la cara, y que van de un lado para el otro fluyendo como si el paciente estuviera en un tipo de baile rítmico. Y por último, acá en este mismo aspecto tendríamos a los balismos, que sería como una corea exagerada, un baile exagerado, con movimientos muy rápidos, muy proximales y muy agresivos, y que este podría ser un continuum o un contexto de trastornos del movimiento que pueden estar combinados. Hay otros trastornos del movimiento de exceso, como pueden ser los tics, que son movimientos estereotipados, gestuales, de las manos, de los hombros, de la cara, repetitivos, que liberan ansiedad en los pacientes y que pueden tener también cierta sensación premonitoria cuando van a presentarse, y darle a este paciente una sensación necesaria de producir el movimiento para poder liberar esta tensión, y que también pueden afectar las cuerdas vocales, pudiendo ser fonatorios, no solamente de gestos o de actividad motora. Y tenemos también las estereotipias, que serían muy parecidos a los tics, pero en este sentido pues no hay esa urgencia por realizarlas, ni esa liberación de tensión, y tal vez sean los movimientos hipercinéticos más comunes que vemos
en el día a día, como estar moviendo los pies cuando está uno en una junta de trabajo o en la clase, o estar golpeteando con los dedos la mesa para poder en un momento dado también estar más tranquilos, sobre todo se ven en algunas circunstancias de ansiedad. Y también tenemos un tipo particular de trastorno del movimiento que serían los movimientos de coordinación. Aquí entrarían también las ataxias, que tienen una circunstancia muy específica porque tienen un temblor que es muy exagerado, que tienen un aumento significativo en la amplitud de los movimientos y una reducción de la velocidad de los mismos, de la frecuencia para poder alcanzar un objeto, y aumenta mucho cuando van a alcanzar el objeto, y que se pueden deber a problemas tanto del cerebelo como problemas sensoriales propioceptivos, bueno, que serían de la sensación del sentido de posición de las articulaciones, y que bueno, esto es ya un poco más complejo. No sé si esto es suficiente, Rubén, o quieres que ahonde más en algunos aspectos. No, muchas gracias. Los trastornos del movimiento son entonces un grupo de condiciones con un origen neurológico. Son condiciones complejas que basan su reconocimiento en el examen clínico. Se requiere ojos y mentes experimentados para poder discernirlos. No son fáciles unos de otros de distinguir. Muchas veces es el tiempo el que nos permite diferenciar entre una condición y otra. Creo que también cabe recalcar, bien lo hacías dentro del espectro de las enfermedades hipocinéticas, a la enfermedad de Parkinson, que es la que, la mayoría de las personas reconocen, o antiguamente le llamaban mal de Parkinson. En esta condición, una condición neurológica progresiva, debe estar afectando en nuestro país a cerca de 400,000 mexicanos. Y aunque el resto de condiciones son menos frecuentes, son importantes también para poder establecer primero un diagnóstico lo más certero posible, y entablar un tratamiento puntual. Los tratamientos en la mayoría de estas condiciones van cambiando con el tiempo, requieren de un seguimiento, apegado, y este diagnóstico y tratamiento puede llevar a una mejoría en la calidad de vida. Algunas condiciones de estas requieren un tratamiento diferente, algunas en forma avanzada, otras desde el inicio, como la enfermedad de Parkinson en el primer grupo, o las distonías, cuando afectan generalmente a los niños. También se pueden tratar no solamente con medicación, con medicamentos, que es la principal forma en que atacamos a estas condiciones, sino también de forma quirúrgica, y esto es muchas veces ignorado por falta de información. Te agradecería, Rodrigo, que andaras un poquito en el rol de la neurocirugía funcional, en el rol de la cirugía en los trastornos del movimiento. Sí, gracias, Rubén. Lo más importante es señalar que la experiencia quirúrgica en el tratamiento de este tipo de trastornos no es novedosa. Si bien existe una gran cantidad de herramientas que la han vuelto mucho más segura y mucho más sensata en la selección de los pacientes candidatos para este tipo de intervenciones, la intención de tratar quirúrgicamente a los pacientes con trastornos del movimiento, particularmente hay una mayor experiencia en pacientes con enfermedad de Parkinson, con temblor y distonía, se extiende a cerca de los 30 del siglo pasado, es decir, tenemos cerca de 90 años de experiencia en la aplicación de herramientas quirúrgicas en este tipo de pacientes. En la actualidad, los grandes avances tecnológicos a los que me refiero, se destaca principalmente la capacidad de detectar con mucha claridad las estructuras cerebrales que están involucradas en la formación de los síntomas de estas enfermedades. Y creo que el avance más importante que ha permitido desarrollar procedimientos quirúrgicos cada vez más seguros es precisamente la capacidad de observar estas estructuras con alta definición. Los nuevos resonadores
que nos permiten identificar las estructuras prácticamente como si estuviéramos observando una fotografía directa del cerebro. Eso ha logrado introducir pequeños electrodos en estructuras milimétricas que antes eran invisibles al ojo humano a través de los circuitos de imagen antiguos, y han permitido interactuar de manera directa con estas estructuras a través de dos tipos de mecanismos: la generación de una lesión física a través de un medio térmico o de un medio químico, como se aplicó en el pasado, destruyendo las estructuras que están funcionando de manera anómala en el cerebro del paciente, o, como lo hacemos desde hace ya 30 años, introducir pequeños electrodos milimétricos que no destruyen, pero sí regulan o modulan la actividad de estas estructuras. Las primeras son conocidas como lesiones y pueden ser generadas por radiofrecuencia, o actualmente en boga se encuentra la generación de lesiones con otro medio, como el ultrasonido de alta frecuencia, una tecnología que no ha llegado a nuestro país. Y la segunda herramienta de la que hablaba es la que se utiliza con mayor frecuencia por los altos niveles de evidencia que existen sobre su utilidad para generar beneficios clínicos y para reducir efectos secundarios a muy largo plazo, y que se conoce como estimulación cerebral profunda. Todas ellas, vale la pena señalar, son estrategias de tratamiento que abonan al tratamiento médico ya existente, no curan ninguna de estas enfermedades, únicamente modifican la severidad de sus expresiones clínicas. Sin embargo, ninguna de ellas representa una cura definitiva del origen fisiológico y patológico de estos trastornos. Lo más importante, ya lo hemos recalcado a lo largo de diferentes foros y veremos a lo largo de los foros siguientes, consiste sobre todo en una selección correcta y adecuada, de tal manera que el proceso de identificación de estos candidatos a través de los grupos multidisciplinarios guiados por expertos en trastornos del movimiento será el primer paso para identificar candidatos que puedan ser beneficiados con estas terapias futuras. Gracias, Rodrigo. Héctor, hablábamos de condiciones complejas donde el neurólogo y médico especialista tiene un rol importante. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, de las personas que las padecen, llegan al neurólogo de forma tardía. La participación de los médicos de primer contacto, médicos generales, médicos familiares, es también muy importante. ¿Qué opinas de ese rol y de cómo debe llegar un paciente referido o guiado a uno de estos centros especializados que hablaba el doctor Rodrigo Mercado? Sí, correcto, lo que tú dices es muy cierto, que muchas veces llegan en forma tardía con nosotros a nuestros centros de especialización y pierden momentos importantes en la calidad de vida que se les puede dar a los pacientes con los diferentes tratamientos médicos y en ocasiones quirúrgicos con los que contamos hoy en día. Como bien lo afirmabas, los tratamientos médicos son la piedra angular inicial de todo este tipo de trastornos del movimiento y existen muchísimas formas de poder mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Gran parte del problema me imagino que es precisamente por la necesidad de una formación más integral en los recursos de salud desde el primer nivel de atención, que serían médicos generales, o el segundo nivel de atención, que ya serían algunos médicos especialistas intermedios que pudieran detectar en forma temprana, oportuna, estos padecimientos para referirlos adecuadamente a los especialistas encargados de ver este tipo de problemática. Y parte, pues, importante de nuestra sociedad es también el poder permear esta información y este conocimiento a todos los médicos en general en nuestro país para que adquieran las habilidades necesarias para poder detectar en forma temprana estos padecimientos
y evitar que se genere un periodo de avance significativo de síntomas que reduzca la calidad de vida en estos pacientes y se les pueda dar la mejor calidad de atención. Tal vez en este sentido, sobre todo lo más importante sería en los síndromes hipocinéticos o en el parkinsonismo, porque muchas veces la gente y los médicos en general pueden pensar que una alteración en la marcha, una reducción de la velocidad de la caminata de los pacientes, un encorvamiento que van teniendo gradualmente los pacientes cuando se presentan este tipo de condiciones, una reducción en el braceo cuando están caminando, a veces lo pueden tomar como parte de un envejecimiento normal, cosa que no es así. Una persona con un envejecimiento exitoso no tiene por qué tener esta reducción en la velocidad de los movimientos. Y entender que precisamente de los parkinsonismos, el 80% puede responder a una enfermedad de Parkinson en la que tenemos una amplia cantidad de medicamentos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes con una muy buena probabilidad de éxito en el sentido de mejorar esta calidad de vida y reducir los síntomas, inclusive a veces en etapas iniciales hasta 0 durante 2, 5 años, y que el paciente tenga todo este beneficio de la atención especializada. Y poder también discernir entre aquellos parkinsonismos que son el 20%, que pueden estar causados por alguna otra circunstancia, tanto neurodegenerativa, y en los que los tratamientos no son tan efectivos, pero todavía pueden generar mejoría en la calidad de vida de estos pacientes, o en los que tienen parkinsonismos secundarios que inclusive pueden llegar a ser reversibles. Por ejemplo, los pacientes que tienen un parkinsonismo asociado a medicamentos o una reducción de los movimientos o presencia de temblores asociados a medicamentos, y que a veces con suspender estos medicamentos es suficiente para mejorar los síntomas del paciente e inclusive revertirlos por completo. Entonces creo que sí es importante también pasar a formar a los demás implicados en la atención médica de los pacientes con trastornos del movimiento en el país. Tocas un punto fundamental para esta sociedad, que es el aspecto formativo, académico, y a través de nuestra página, a través de la afiliación y a través de los recursos que la sociedad va obteniendo, es lo que queremos hacer. Primero, concientizar, dar a conocer la existencia de estas entidades, recordar que nuestro país es una población que está incrementándose en edad y que en el caso particular de Parkinson lo vamos a ver cada vez más frecuente, y requerimos eso, un reconocimiento lo más temprano posible para acercar el tratamiento más adecuado. Nuestro país cuenta con recursos públicos y privados para la atención de estos pacientes. Los centros especializados son pocos, y la labor de esta sociedad es ampliarlos y generar instrumentos para el reconocimiento temprano. En México se realiza cirugía de trastornos del movimiento. La respuesta es sí. ¿Quieres andar un poquito en esto, Rodrigo? Sí, por supuesto. Nuestro país siempre ha estado a la vanguardia en la aplicación de tecnologías quirúrgicas para trastornos de movimiento. Es uno de los primeros países que comenzó a involucrarse en los protocolos de investigación que ya se han sostenido, esto me refiero a hace más de 40, 50 años, y por lo tanto acercarse a este tipo de terapias ya es un abordaje común en los principales centros de atención pública y privada en nuestro país. El abordaje principal, como ya lo comenté, parte no solamente de la existencia de un neurocirujano funcional entrenado, sino de un equipo de expertos que son capaces de distinguir esos perfiles clínicos que pueden beneficiarse, es decir, aquellos pacientes cuyos síntomas entendemos que podrán corregirse o beneficiarse de manera significativa con la aplicación de estas terapias. Y si bien es cierto que existe una gran cantidad de centros capaces de brindar este tipo de atención especializada, sí es muy
claro que así como existe una deficiencia de grupos especializados en el tratamiento de las enfermedades, pues es mucho más clara también en pacientes con un perfil quirúrgico. Realmente los centros de atención quirúrgica son pocos y parte también del interés del grupo que estamos representando es extender la formación de recursos humanos especializados, tanto en el desarrollo de procedimientos quirúrgicos como en la instalación de protocolos de estudio preoperatorio que identifiquen claramente estos pacientes. Pero sí, existe la infraestructura humana, la infraestructura tecnológica para aplicar este tipo de procedimientos en nuestro país, y creo que lo único que hace falta es dar una mayor difusión al conocimiento de su aplicación y abrir la disponibilidad en diferentes centros del país, no solamente centralizados en las principales capitales. Así es, Rodrigo. Nuestra misión es tratar de llevar estos recursos, al menos en su conocimiento, a todos los rincones del país y poder acercar a las personas con alguna de estas condiciones al menos la detección y el tratamiento que mejor lleve una calidad de vida. Al fin y al cabo, nuestra misión en Soma se trata sobre la mejoría de la calidad de vida. Sabemos que son condiciones difíciles, que son condiciones que envuelven no solamente al paciente, sino a su entorno, y el conocer, el saber que hay quién les puede tratar, creo que es un aliciente, pero primero tenemos que partir de su reconocimiento. Y el reconocimiento, para crear conciencia, es una de las formas pilares que tenemos en Soma. Recordarles que nuestro sitio web está activo ya, www.soma.org.mx. Ahí empieza ya a haber información de estas condiciones. Muchos de nosotros empezamos a nutrir esta página no solamente con información del mundo, sino información local, y esperemos ir también ahí creando un reservorio de los médicos interesados, especialistas en de diferentes formas, para que ahí puedan entenderlos y encontrarlos. Creo que este primer podcast nos sirve para empezar a crear esa conciencia, y quiero agradecerle al doctor Héctor González Usigli por su brillante explicación, y al doctor Rodrigo Mercado en esta ocasión también por adentrarnos a otra de las opciones que tienen el tratamiento y esto. Soma es una sociedad entonces diseñada para llevar conciencia, diagnóstico temprano, el mejor tratamiento posible y aumentar la reserva de médicos y personal de la salud para su atención. Por lo pronto, nos vemos hasta pronto aquí mismo en el otro podcast de Soma. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.org.mx. Hasta la próxima.